Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes de este sábado 28 de octubre de 2023. Aquí en el Museo de la Mujer, en el taller Las sentencias de derechos humanos nos juzgan a todos, todas, todes. Y la verdad es que estoy muy contenta, muy agradecida, porque tenemos una invitada verdaderamente importante, de lujo, y además que nos va a enseñar muchísimo del tema en el cual es una mujer sumamente especializada, experta, y por supuesto, eh, siempre ha mantenido una muy importante perspectiva de género y apoyo a los derechos de las mujeres y la ciudadanía. Eh, en este caso, bueno, también les doy la bienvenida en el nombre también de la doctora Patricia Galeana, quien es la directora de este importante museo, y sobre todo saludamos a la Federación Mexicana de Universitarias, que hace posible que tengamos este espacio que verdaderamente es un gran lugar para las personas quienes queremos y quienes estamos interesadas en el derecho a la igualdad y en nuestros derechos humanos. Y bueno, es un centro de difusión de una nueva cultura de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Y bueno, como cuando tienes una invitada tan distinguida y tan importante como quien está aquí conmigo hoy, pues lo de menos es que sea yo quien quite el tema o el tiempo, ¿no? Eh, Voy a leer su semblanza nada más para identificar la importancia de la maestra doctora Alma Elena Saray de León Cardona, fiscal especializada para la atención de delitos electorales. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Zacatecas, maestrante en Derecho por la UNAM y tiene una especialidad en Valoración Racional de la Prueba y la Óptica de la Perspectiva de Género por la Universidad de Girona. Ha cursado los diplomados en Derecho Electoral, Comunicación Política, Impacto Legislativo, Ciencias Sociales y Políticas Públicas, Estudios Electorales y Derecho Procesal Constitucional. En 2007 fue designada como secretaria ejecutiva del Consejo Distrital Electoral Sexto para el proceso electoral de 2007 y 2008. Fue asesora parlamentaria en el Senado de la República durante las legislaturas 15 y 16, ¿verdad? Si no me, no, 50, sí, 15, no sé, Sesenta y 66. tendrías más de 100 años, ¿no? Creo yo, ¿no? 60 y perdón, 66. En el Tribunal Electoral de la Ciudad de México fungió como secretaria auxiliar, secretaria de Estudio y Cuenta y directora del Centro de Capacitación. Fue subdirectora de Promoción a la Historia del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Para el proceso electoral federal 2017 y 2018, fue designada coordinadora de procedimientos administrativos sancionadores en la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del Instituto Nacional Electoral. Del 2018 a 2020, fue directora general de Planeación y Coordinación de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. En 2020, el Congreso de la Ciudad de México la designó como fiscal especializada para la atención de delitos electorales para el periodo 2020-2024, siendo la primera fiscal en esta materia, lo cual también nos enorgullece muchísimo. Y bueno, es autora del libro Zacatecas en el Congreso Constituyente 1916-1917, editado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y la Secretaría de Cultura a través del INERM. Es integrante de nuestra muy querida Federación Mexicana de Universitarias, de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales, es secretaria de la mesa directiva de la Asociación Mexicana de Fiscales Electorales y presidenta del Observatorio de Participación Política de la Mujer de la Ciudad de México. Y bueno, como les digo, yo creo que es una invitada verdaderamente importante para hablarnos del tema de la violencia política en razón de género, por la suma experiencia que a lo largo de su trayectoria, muy respetable y muy importante, ha, ha mantenido y ha sido absolutamente congruente siempre en su labor y ha estado también en el ámbito jurisdiccional y ahora en el ámbito como fiscal. Y creo que vamos a aprender muchísimo. Muchísimas gracias. De verdad, estoy muy contenta de que estés aquí. Y quisiera nada más, antes de que nos
hables de tu interesante tu ponencia, eh, comenzar con la pregunta detonante, que es ¿por qué es importante hablar de la violencia política en razón de género? ¿Por qué tenemos este tema en la mesa? ¿Por qué consideramos que sí existe? Y pese a que sabemos que los debates políticos tienen ciertos matices, etcétera, y ciertas características en la teoría política, ¿por qué sí existe la violencia política en razón de género? Y bueno, a partir de ello, pues estamos muy contentas de escucharte y aprender mucho de lo que nos aportes esta tarde. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Dalia, por tu sentida y emotiva introducción. Muy agradecida por tus palabras y por participar en este taller ya tan consolidado desde hace muchos años en el que has acercado de una manera muy básica y muy entendible para todas las personas en qué consisten las sentencias que protegen los derechos humanos y en particular los derechos de las mujeres. Entiendo que este taller ha permitido divulgar las sentencias de una manera más eficaz. Y agradezco también, desde luego, a la doctora Patricia Galeana, directora del Museo de la Mujer, y desde luego a la FEMU, de la que somos parte. Y pues hoy hablamos de este tema que tú bien dices que es sumamente interesante porque en el recinto donde hoy nos encontramos, que es en el Museo de la Mujer, da cuenta de esta trayectoria, de estas luchas y de estas revoluciones en las que han participado las mujeres a lo largo de la historia mundial, desde luego, universal, pero también en nuestro país y en la Ciudad de México. Entonces, a lo largo de las 10 salas que tiene este museo, que y los invito desde luego a que las visiten, podemos nosotros conocer en cada una de las etapas y momentos históricos por los que han atravesado las mujeres para hacerse de sus derechos, para tomar un lugar en el espacio público del que han sido históricamente relegadas. Y entonces, pues como bien dices hoy, la violencia política parece como un fenómeno ahora que hay que estudiar, que hay que regular, que hay que visibilizar y que hay que poner de nueva manera, de nueva cuenta en la mesa para luchar ahora por espacios públicos libres de esa violencia. Y en ese sentido, pues la charla de hoy tendrá que ver con esa violencia política, pero vista desde el ámbito penal, porque desgraciadamente fue tal la magnitud de los actos de violencia que trascendieron a que estuvieran reguladas en una ley penal, es decir, que tuvieran sanciones más gravosas para poder con ello prevenir, sancionar y desde luego pues inhibir y en su caso, cuando se acrediten, pues llegar a una reparación más integral y garantizar una no repetición. Comenzaré por decirles que la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales es una instancia reciente, es una instancia nueva, fue creada en diciembre de 2020, inició sus funciones pues ya cerrando el año por ahí del 22 de diciembre. Entonces, a partir de estos 2 años de creación, pues nos hemos dado a la tarea de prevenir, investigar y perseguir estos delitos. Para enmarcar el inicio de nuestra conversación, pues les quiero pedir que no pierdan de vista que estamos hablando de una palabra pues fuerte que tiene que ver con la violencia. Y la violencia es un vocablo que se asocia al poder y al uso de la fuerza. Y en este sentido, violencia aplicada al caso de los asuntos públicos, pues tiene que ver con utilizarlo como método de control y de mantener espacios de decisión. La violencia pues ha existido en su expresión política desde hace muchos años, tiene diversas manifestaciones, ya sea desde el Estado o de fuera del Estado, en contra del Estado propiamente dicho, y desde luego pues la violencia entre la sociedad. Así es que se manifiesta pues de manera institucional o a través de lo que conocemos como las guerrillas, como la desaparición, en fin, tiene varias expresiones y modalidades. Pero en lo que me quiero centrar es que dejamos de lado, como un poco lo introdujiste al inicio de la conversación, que la violencia política se enmarca en una lucha de poder. Históricamente, quienes se han dedicado a estudiar la teoría política y la fenomenología del poder, pues indican que el poder es la capacidad para inducirle a otro a tener un comportamiento que deseamos. Y entonces, en esta búsqueda de la lucha por el poder,
al introducirse las mujeres en la participación política de estos espacios, pues estamos hablando de que fue visto como una confrontación y un arrebato del poder, porque las mujeres se atreven a participar y a querer luchar por obtener, ejercer y mantener el poder, desde luego. Llegamos a este punto con el que iniciaste tu introducción y esta pregunta detonante de por qué es importante hablar de la violencia política en razón de género y cómo llegamos a que se convirtiera en un delito electoral. Em, Ha sido larga la lucha de las mujeres. Yo aquí les menciono algunas de las reformas legislativas que trascendieron una vez que, derivado de los logros y de los triunfos de grandes y numerosos grupos de mujeres que hicieron posibles estas modificaciones legislativas a lo largo de la historia política de México y que transformaron el sistema electoral, pues a propósito de que recientemente celebramos el 70 aniversario del sufragio de la mujer en México, que es a partir de 1953, pues encontramos una serie de reformas legislativas. Y en el caso de la participación de las mujeres, a raíz de 1953, con el reconocimiento de la ciudadanía, fíjense nada más que qué importante es. Antes de 1953 no éramos ciudadanas. Y la importancia de eso radica en que una vez lograda la ciudadanía, pues aparejada con ello y ser consideradas sujetos jurídicos, pues tuvimos otra serie de derechos. Entre esos, pues el de ser electa, porque los derechos de los ciudadanos consagrados en la Constitución, pues históricamente habían sido reconocidos únicamente para los hombres. Y en esa transición, pues llegamos a varios momentos, a la posibilidad de votar, a la posibilidad de ser electas, y en un primer momento, uno que es muy importante y que yo diría que es la base de donde se genera o se origina la mayor parte de las violencias políticas, el derecho de asociación, el derecho a militar en un partido político, porque es en el seno de los partidos donde comienzan a agruparse las mujeres para luchar primero por espacios en las directivas de sus partidos y eventualmente en la postulación a cargos de elección popular. Recordemos que la Constitución hasta 2012 reconoció la posibilidad de que hubiera candidaturas independientes, candidaturas propuestas por ciudadanos o propiamente alejadas de los partidos políticos o no vinculadas a los partidos políticos. Antes de eso, y hoy con una hegemonía todavía político-partidaria, los partidos políticos eran la única vía de acceso al ejercicio del poder público. Entonces, por eso se considera que los partidos son el seno donde se origina gran parte de la violencia política que sufren las mujeres. Entonces, visto así, la evolución de la participación de las mujeres tuvo que venir desde ahí. Y desde ahí en el sentido de que tuvimos una serie de permisos para que comprobaran que fuimos seres que podían conocer y participar activamente de la política. Tuvimos una serie de gradualismo donde fuimos obteniendo una mayoría de edad que nos permitía poco a poco ir participando en los asuntos públicos. Desde las primeras pues obligaciones que adquirieron los partidos para introducirnos a la participación en esta lucha de los espacios públicos propiamente dichos. Es decir, empezamos con un sistema de cuotas en el que se estableció se sugirió, todavía no estaba establecido jurídicamente ni legalmente, se sugería a los partidos que en la postulación de candidatos consideraran a las mujeres. Entonces, de ahí, al ver que era una eh, política, por no decir de llamado a misa, porque muchas veces los partidos políticos fueron omisos en postular mujeres, porque pues se argumentaba que a las mujeres no nos interesaba la política, que no teníamos aptitudes para la política y que pues nuestro lugar más bien estaba reservado a otras actividades dentro del propio partido, como activistas, como promotoras del voto, como brigadistas, como avanzadas, etcétera, pero nunca como un sujeto activo de la vida pública. Entonces, como no tuvo efecto esas sugerencias a los partidos políticos, pues se impuso un sistema de cuotas, es decir, de las listas de candidatos plurinominales, pues tenías que introducir primero un 70-30, es decir, un género mayoritario de 70% de del total de las candidaturas que fueran de un solo género. Nunca se dijo que tenían que ser hombres necesariamente, pero en la interpretación en la vida real, pues evidentemente ese 70 se asignó
a candidaturas de hombres y el 30% restante a las mujeres. De ahí pasamos a una cuota de un 60-40 buscando lograr obtener ese equilibrio político que nuevamente se interpretó como que el 60% correspondía a hombres y el 40% a mujeres. Finalmente, me estoy yendo un poquito rápido porque estos temas los han visto de manera más específica aquí mismo en tu taller y han analizado de una manera más, pues más específica cómo fue esta evolución a través de sentencias, efectivamente, que estos logros se fueron imponiendo a los partidos políticos para que se observaran en esta postulación de cargos de elección popular. Finalmente llegamos a lo que hoy conocemos como la democracia paritaria o este principio que obliga a que el 50% de las candidaturas que postulan los partidos políticos correspondan a mujeres y el 50% a hombres. De tal manera que hoy es una realidad en el Congreso de la Unión, tanto en el Senado de la República como en la Cámara de Diputados y de Diputadas. Pero en ese inter de lograr estos espacios de poder que fueron tomando las mujeres, pues no estuvo así lícito y llano como lo platico de manera muy rápida, sino que conforme las mujeres incursionaron en estos espacios de poder, es decir, lograron ser candidatas a presidentas municipales, ser candidatas a regidoras, ser candidatas a senadoras y pues eventualmente ser candidatas a la presidencia de la República y desde luego ser diputadas federales, pues fueron caminos muy accidentados y los pudimos ver de manera más palpable a nivel municipal, donde tuvimos conocimiento de mujeres candidatas que fueron atacadas de diversas formas y en múltiples formas de violencia, desde las más simples o llanas que podíamos mencionar, como ser señaladas porque pues tenían una cercanía con algún hombre que ya ocupaba otro cargo público de poder o de liderazgo dentro del partido político o dentro de la comunidad, hasta cuestiones de eh, modificaciones físicas a su cuerpo como consecuencia de obtener un cargo público. Es decir, para eso sirve ser diputada, para que se operen, para que tengan otro posicionamiento público. Entonces, estos señalamientos iniciales, ya sea por los medios de comunicación, por otros compañeros de partido, por otras mujeres también, em, que hacían este tipo de cuestionamientos, ya sea por ser afecto también de, o por ser hija de, o por ser esposa de, en fin, desde esas expresiones de violencia hasta las más graves como aquellas que sufrieron afectaciones en sus casas de campaña. Tuvimos conocimiento en muchos procesos electorales, desgraciadamente, de candidatas a presidentas municipales o regidoras que se vieron obligadas a renunciar primero a su aspiración y después al ejercicio propiamente del cargo porque pues balaceaban sus casas, amenazaban a su familia, amenazaban a sus hijos, a sus esposos, a personas cercanas, a colaboradores de ellas, irrumpían en sus casas de campañas y les robaban o les destruían su propaganda electoral, en fin, una serie de acciones violentas que en algunos casos también llegaron a la más atrás de todas, a la más atroz de todas, como es el feminicidio en algunos lugares. Hubo muchos casos emblemáticos de violencia política, me viene a la mente en particular en Chiapas, Rosa Pérez, recordarás, no sé si analizaron esa sentencia cuando ella logró la candidatura primero para ser presidenta municipal, ganó la presidencia municipal en Chenaló, Chiapas. Y pues como ahí además hay otras interseccionalidades que tienen que ver con el origen indígena y los usos y costumbres que, que privan en ese ámbito territorial, pues eventualmente ya se imaginarán que fue señalada porque pues usaba falda, porque era indígena, porque era mujer, porque no había participado del tequio, en fin, no había hecho una labor que originariamente no se les exigía a las mujeres. Ese caso en particular, ella fue obligada a renunciar, digamos que la retuvieron o la privaron un poco de su libertad para exigirle de esa manera la renuncia y que entonces pues designaran a un presidente municipal hombre, que en este caso la intención era que fuera el síndico municipal
en aquel momento. Entonces, me estoy yendo un poquito rápido con esta serie de ejemplos, pero dan un panorama de las violencias que han sufrido las mujeres en esta búsqueda por lograr ejercer cargos públicos. Ejemplos, hay muchos otros de candidatas en otras entidades, donde lo que se le señala a las mujeres candidatas es si tuvieron actividades profesionales previas, como haber sido modelos o edecanes, y entonces utilizan esos aspectos de su vida privada para denostarlas, para disminuir sus aptitudes em, para el ejercicio del poder público. Entonces, eso hizo necesario que se regularan estos actos de violencia, porque ya eran demasiados. Entonces, al momento de la competencia electoral, ellas sufrían de una manera diferente esta forma de hacer política. Finalmente, una de las últimas reformas que les coloqué aquí fue la que tuvo que ver en abril de 2020, en la que por fin se reguló lo relativo a la violencia política en razón de género. Antes de eso, todos estos hechos que les comenté, que se suscitaron en muchos procesos electorales, 2015, 2018 y 2021, em, y muchos antecedentes previos, como la violencia política no estaba, digamos, regulada ni siquiera como una infracción electoral, lo que se hizo fue que las instituciones se coordinaron, y por instituciones me refiero propiamente a las electorales, jurisdiccionales como los tribunales electorales, en este caso la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Instituto Nacional Electoral, la Suprema Corte participó también, y una serie en aquel momento, la Fiscalía Electoral Nacional, que en aquel momento se llamaba FEPADE también, y crearon un protocolo de atención, es decir, las circunstancias y las razones que, por las que las mujeres sufrían estas afectaciones en su búsqueda del ejercicio del poder ya eran tan graves y de tal magnitud y tan repetidas en cualquiera de sus aspiraciones que había que atender el fenómeno de una manera más eficiente. Y con este protocolo se pretendía establecer una metodología de análisis y de atención a esos casos y de acompañamiento. Por ejemplo, en este caso que les mencionaba de Chiapas, pues cuando no estaba tipificado como delito, lo que hizo la Fiscalía Nacional en aquel momento fue asignar agentes del Ministerio Público que supervisaran que se ejecutara la sentencia de la Sala Superior en el que restituía a esta presidenta municipal en el ejercicio de su cargo. Y entonces ella tuvo que estar acompañada en las sesiones de Cabildo para regresar al ejercicio de su cargo. Y fue la única forma de garantizar que ella pudiera restablecer, digamos, el orden constitucional en el municipio. Y entonces fue hasta abril de 2020 cuando a través de una reforma constitucional se reformaron una serie de cuerpos normativos, 8 específicamente, que tuvieron que ver con la Ley General de Partidos Políticos, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, y para nuestro caso, el penal. Se creó bueno, ya desde 2014, pero se introdujo este tipo penal, se reformó la Ley General en materia de delitos electorales y se tipificó este tipo de conductas en la adición a un artículo 20 bis, donde ya se preveían las conductas que podían ser identificadas como violencia política en razón de género. En ese sentido, con esas reformas a esos cuerpos normativos, se establecieron 4 vías por las que se puede proteger a las mujeres en el ejercicio de sus derechos político-electorales. La jurisdiccional electoral propiamente dicha, la administrativa electoral y la administrativa llanamente, que es a través de los órganos internos de control con un procedimiento administrativo para servidores públicos. Y en el caso de la administrativa electoral y la jurisdiccional electoral, que entiendo que la han abordado ya en varios eventos del museo, tiene que ver con juicios que protegen el ejercicio de esos derechos y a través de los tribunales electorales estatales y que eventualmente pueden llegar a otras instancias superiores como la sala regional y eventualmente a a la sala superior. Esa es la ruta, digamos, jurisdiccional electoral. Y por lo que tiene que ver a la ruta administrativa electoral, es decir, la que se ejerce o se insta ante los institutos electorales locales y el Instituto Nacional propiamente dicho. Y finalmente, pues la que tiene que ver con la vía penal. Esta cuarta vía
aperturó la posibilidad de denunciar ante el Ministerio Público conductas que se consideraran como violencia política. Y es ahí cuando la violencia se materializa como un tipo penal sancionable con la privación de la libertad. Y bueno, pues para introducirnos a esto, la importancia de considerar un delito electoral estriba en que históricamente pues somos herederos de una desconfianza pues de cómo se han organizado las elecciones en nuestro país. Y, y a raíz de eso, que viene desde mucho tiempo atrás, hay grandes momentos históricos de elecciones que han sido señaladas de irregulares o de fraudulentas. Para la década de los 90 se crearon las fiscalías electorales como un ente especializado y autónomo en aquel momento de las procuradurías, porque recordemos que también ha habido una transición de procuradurías a fiscalías, esto es, que dejan de ser un ente dependiente de los poderes ejecutivos y pasan a ser órganos constitucionalmente autónomos. Por eso es que se le dota ahora como fiscalías. Y dentro de estas fiscalías hay algunos órganos que tienen todavía autonomía, como es el caso de la Ciudad de México, que fue creada como una fiscalía especializada en esta materia dotada de autonomía propia. En este caso, utilicé esta caricatura porque es del FID y aquí aparecen dos mapachitos que desgraciadamente esta ternura de animalitos han sido asociados con prácticas delictivas o ilícitas electorales. Y entonces me gustó mucho porque en sus diálogos ejemplifica lo que estamos abordando. Sí, ya sabemos que el fraude electoral es un delito grave, pero necesitamos cubrir delitos aún más graves. Entonces, eso te da un ejemplo de la utilización de la violencia política o de las prácticas violentas para manipular o llevar a cabo actos que modifiquen el resultado de las elecciones. No importa lo que tengas que hacer, no importa el tipo de prácticas que tengas que llevar a cabo con tal de lograr hacerte del poder. Y entonces, pues, no quiero detenerme mucho en esto, pero al introducirse la violencia política como un tipo penal, regulado en una ley específica considerada de carácter penal, pues adquiere o va a seguir las reglas del procedimiento penal que está previsto en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces, como ustedes podrán darse cuenta, estamos jugando en una especie de pentagrama donde tenemos que seguir líneas paralelas de historias en momentos históricos que se repiten entre sí, porque tenemos que no perder de vista que seguimos la ruta de la evolución del sistema político mexicano, la evolución del sistema penal, la evolución de las elecciones en México y la evolución de la lucha de las mujeres para lograr acceder a un cargo público. Entonces, pues este es otro aspecto que en paralelo tenemos que seguir para observar o para poder ejecutar o hacer valer el delito electoral. El procedimiento actualmente que se sigue en nuestro país es de corte acusatorio y oral y tiene una serie de etapas que se siguen durante la investigación de este delito. No abundaremos en ello porque no quisiéramos pues confundir, pero digamos, no pierdan de vista que las reglas del delito electoral de violencia política nos las da la Ley General en materia de delitos electorales, seguida por las reglas procesales previstas en el Código Nacional de Procedimientos Penales que se rige por los principios propiamente del proceso penal, que son de publicidad, concentración, contradicción, máxima publicidad también, inmediación e igualdad ante la ley. Les decía yo que una de las características de esta ley principalmente es que los delitos electorales, como ya habrán notado, yo no les mencioné que estuvieran previstos en un código penal, sino que tienen una ley específica. Para el caso de la Ciudad de México hay una situación un poco rara, porque si ustedes van a cualquier librería y quieren comprar el código penal para el Distrito Federal, porque todavía no hacen la armonización de trascender a Ciudad de México, compran su código penal del Distrito Federal y van a encontrar todavía ahí un título que tiene que ver con o que regulaba los delitos contra la democracia. Em,
Lamento decirles que si lo utilizan para analizar delitos electorales, pues no les va a ser muy útil porque son delitos que ya no son aplicables. En 2017 la Suprema Corte declaró la inaplicabilidad de este título y les quitó vigencia. Lo cual era una consecuencia lógica porque si ya desde la reforma constitucional de 2014 se había dotado de una facultad exclusiva para que la Cámara de Diputados legislara de manera exclusiva sobre delitos electorales, pues era una regla que limitaba a los congresos estatales para seguir legislando en esta materia. De tal suerte, pues, que desde 2017 estos artículos no son aplicables para eh, reclamar ante el Ministerio Público delitos electorales propiamente dichos. Entonces, están previstos en una ley general en materia de delitos electorales. Y llegamos pues a esta adición que se hizo a la Ley General en materia de delitos electorales, que les comentaba yo que todo lo que tiene que ver con violencia política en razón de género como delito electoral se prevé en un solo artículo es el artículo 20 bis, que prevé 14 fracciones. Parecen pocas, pero una vez que las desglosamos, nosotros llegamos a encontrar casi 238 hipótesis normativas, porque pues en materia penal cada verbo, cada acción cuenta y se va desdoblando en otra conducta. Llegamos así pues, quise establecerles un poco la eh, forma de competencia que se armoniza o que prevé la Ley General en materia de delitos electorales. Todo lo que tiene que ver, digámoslo así, a grandes rasgos, con cargos federales o que estén involucrados servidores públicos federales y que no tenga incidencia en lo estatal, pues lo ven las autoridades federales, en este caso la Fiscalía Nacional. Y lo que tiene que ver con cargos, en el caso de la Ciudad de México, para alcaldía o concejales o diputados locales, pues es competente la Fiscalía Electoral de la Ciudad de México. Aquí, en este artículo 3 de la Ley General en materia de delitos electorales, se prevé lo que es la violencia política en razón de género, que no es otra cosa más que una réplica de la misma descripción normativa que hace la Ley General para la atención, la Ley General en materia de, discúlpame, la Ley General de Acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. Es una réplica de esa previsión porque dentro de los 8 cuerpos normativos que yo les decía que se reformaron para tipificar la violencia, esta misma ley fue modificada y en su artículo 20 ter de esta Ley General de Acceso, también se prevén otra serie de conductas que tipifican la violencia política. Entonces, lo que hacen es una réplica espejo de lo que se considera violencia política en razón de género. Y básicamente, pues son acciones u omisiones, incluida la tolerancia, que afectan los derechos político-electorales de las mujeres. Se los estoy diciendo de manera muy sintética. Y prevé 3 circunstancias particulares que pues lo resienta una mujer por el hecho mismo de ser mujer, que le impacte de una manera diferente, es decir, que haya, que no sea lo mismo, que no le afecte de la misma forma a ella que como se señala a un hombre, y que desde luego pues esto se traduce también en que tenga un impacto, un efecto desproporcionado en nosotras, porque no es lo mismo, por ejemplo, hay un caso que no sé si han llegado a analizar aquí, Dalia, pero de una candidata a diputada local en Baja California, justamente en la que se le señalaba, ella fue candidata a diputada federal por el Partido del Trabajo, y se le señalaba justamente este ejemplo que yo ponía al inicio, haber trabajado como modelo y entonces haber expuesto, digamos, los medios de comunicación lanzaron su candidatura a diputada federal junto con otro hombre, pero cuando aparecen en medios de comunicación, ella aparece en una imagen semidesnuda.
Entonces, como diciendo, pues esta va a ser tu diputada federal y un hombre en traje bien presentado, como dando una imagen de seriedad, digámoslo así. Entonces, esa fue, este es un mejor ejemplo de un impacto diferenciado o que le afectan de una manera desproporcionada porque no se presentan los mismos cargos en este ejemplo que estoy utilizando, los mismos cargos representados de una manera diferente. Ella sigue en esa lucha es importante decirlo que este es otro aspecto que veremos un poquito más adelante, porque ella se atrevió a denunciar hasta pasados 8 meses de la elección, incluso renunció a su candidatura. La candidatura fue vigente, fue legal, se registró, pero ella renuncia después a la postulación y ya no llegó evidentemente a ejercer el cargo. Y fue por la afectación por el escarnio público que se hizo de su persona, por la vergüenza y por la forma en que afectó a su familia y a ella personalmente esta exposición pública que hicieron de ella. Entonces, después de 8 meses, ella, pues digamos, cobra valor. eh, y se asume como un sujeto político y se asume como una víctima, esa es la parte importante. Por más empoderada, porque hay la falsa creencia de que como son mujeres que se dedican a la política, que tienen cargos públicos o que lo han ejercido, pues tienen que estar expuestas y resistir un mayor reclamo público. El problema o la transición a un delito o a una infracción es cuando esos señalamientos públicos o esa crítica es hacia la persona y su vida privada y no hacia su vida pública o el ejercicio de gobierno cuando ya son funcionarias públicas. Entonces, bueno, estas son algunas de Ac- las fracciones. Sí, Dalia. Aquí me gustaría también comentar un tema que estás tú diciendo que es sumamente interesante, ¿no? Son los ejemplos que son muy, el haber incorporado esta fracción del 20 bis a la Ley General para una vida libre de violencia de las mujeres es muy importante porque es, aquí la fiscal nos está enseñando a diferenciar cuando estamos hablando de delitos que son de violencia política, que se dan de diferentes formas, por diferentes matices, pero el tema de que se incorpora con género sí tiene unas características muy particulares. En el caso que comentó desde el que es verdaderamente fuerte, que sí lo llegamos aquí a platicar, de feminicidios en razón de candidatas, o el otro caso que también aquí, incluso no en mi taller, pero vino Eufrosina Cruz en algún momento aquí a darnos una experiencia de vida verdaderamente enriquecedora, ¿no? Una mujer indígena primera electa ya como presidenta municipal, pero que no, nunca la, o sea, no la dejaron acceder eh, por temas considerados en ese tiempo, se decía usos y costumbres, ahora ya no les podemos decir así, pero por cuestiones de derecho interno, que le llaman ahora, pero el que se visibilice, ¿no? En un marco jurídico sí es importante, porque sí, por supuesto que hay diferencias. El que mencionas de Baja California es verdaderamente indignante, porque finalmente, aun cuando pueden llegar a un debate, ¿no? Ambos candidatos, candidata, de ideas, etcétera, ya las personas ya traen un prejuicio, un estereotipo que se alimentó de que como la mujer fue modelo, ya no está capacitada para ser una representante del voto popular. Y otro tema que me gustaría ahorita que, bueno, que concluyas tu muy interesante clase, tu cátedra, este, yo creo que otro tema que a mí también me llama mucho la atención y que es el de gordofobia por parte de Ricardo Salinas Pliego en contra de la diputada Citlali, donde aquí el tema toral era si una persona que no está eh, como representante de la política, en este caso un empresario tan relevante en México, por la importancia económica que tiene en su presencia, eh, al hacer este tipo de manifestaciones en contra de una mujer que tiene un cargo público, porque por sus características físicas, o sea, tanto como es de una modelo, en el caso de Baja California, en el caso de Citlali, por un tema que ella denunció como gordofobia, eh,
cómo precisamente aquí seguimos observando que el cuerpo de las mujeres sigue siendo el tema toral en muchos aspectos, su Claro. comportamiento moral, si es una buena madre en este caso, en otros casos me refiero, y todo esto cómo se da, y ya a niveles de violencia mucho más alta, pues los lamentables, ¿no? Secuestros que vimos recientemente de los hijos de una alcaldesa, y donde evidentemente ella tiene otra postura ya de su encargo, evidentemente, porque ya el hecho de haber secuestrado a sus hijos por un aspecto que tiene que ver con su cargo Delimita. público, ya es más, o sea, el tema de los feminicidios ya también aquí impacta, pero cuando a ti como candidata te secuestran a tus hijos por el hecho, no candidata, ya perdón, ya como persona que ya es una alcaldesa, ¿cómo, cómo estamos viendo este tipo de eventos, ¿no? De diferentes matices, pero yo creo que el haber visibilizado el tema en cuanto a diferenciar lo que es la violencia política per se, que es muchísima y que aquí la fiscal es su trabajo especializado, pero también el otro punto donde es violencia política en razón de género, pues es importante que al menos esta tarde aprendamos a diferenciar estos puntos porque vaya que nos enfrentamos a muchos aspectos y yo luego al final te voy a tener una pregunta, pues un poquito también de esta índole, ¿no? De violencias, para saber también tu opinión en cuanto a si las personas que forman parte del Poder Judicial de la Federación, como el caso de la ministra presidenta Norma Piña, puede ser, bueno, tú no te puedes obviamente involucrar ni comprometer por tu cargo, entiendo, ¿no? Pero en estos temas, ¿no? ¿Cómo, cómo poder a veces diferenciar cuando sí una persona que tiene una imagen tan importante a nivel público, podemos estar hablando, yo creo en lo personal, en mi opinión personal, de una violencia política per se, eso sí, pero sí hay un matiz o una diferenciación que pudiera orientarnos a que también a su vez es víctima de violencia política en razón de género, pero obviamente sin comprometer para nada tu imparcialidad en tu trabajo, pero vaya, pero cómo ir diferenciando estos casos tan importantes, ¿no? Pero sí, el tema de que ya este punto haya entrado a la ley general para la vida, del acceso a las mujeres a una vida de violencia es muy importante porque si no está ahí, a veces sería más difícil todavía para las fiscales o quienes se dedican a esta materia tan importante electoral y en estos tiempos que vienen cada vez más fuertes, cómo, cómo irlo diferenciando, ¿no? Y es verdaderamente muy importante. Te digo, únicamente es una opinión, pero sí el tema de la gordofobia, que es el Claro, lado, ¿no? Que también se es da, otra ¿no? expresión, O ¿no? sea, el tema de referirse al cuerpo de las mujeres, y si observamos bien, no se da entre hombres. Ujú. No sé si me explico. Sí, por Ahí es muy supuesto. notorio, o sea, entre hombres también se pelean, y no estoy diciendo que sea ¿no? Un Sí, pero no es algo ambiente que se le critique, que se le cuestione, que se le por tu señale. cuerpo, Exactamente, porque ¿no? si tienes un tema de un físico determinado, sea cual Se me sea, vino a la mente, en su momento recordarán a un diputado federal del PAN, no recuerdo su nombre, me apena mucho, pero digamos en el argot político él era conocido como Pancho Cachón. Y era ajá, un cómo no. hombre con sobrepeso, pero nunca se le hizo un señalamiento por su sobrepeso, sino Por por su lo conducta asociado a sexual. este apodo, pues, Sí, ¿no? sí, sí. Por lo Pero asociado a este apodo. aparte el Pero el apodo como señalamiento si, no fue por su cuerpo, no, y un apodo ¿no? que tiene que ver de alguna manera con un Con otra tema forma de violencia. sí, sí, sexual, erótico, lo que quieras, pero aún así esta persona, vaya, es lo que es interesante, ¿no? Diferenciar. La que también se le llamó la Diputable porque la encontraron, porque le gustaba vestirse de cierta forma, ¿no? En fin, yo creo que vamos desde estos puntos que todos son igual de graves, pero evidentemente cuando hablamos ya del secuestro de tus hijos, cuando hablamos de eh, feminicidios, ¿no? Cuando hablamos de violación sexual, abuso sexual, creo que, por supuesto que aquí un eje que siempre es un parámetro cuando analizamos casos es cuando hablamos de casos de violencias de género en contra de mujeres, aquí particularmente distinguiéndolo,
Por supuesto que el tema del físico, del cuerpo de las mujeres, de la sexualidad de las mujeres siempre está presente. O sea, siempre hay un punto ahí toral donde se puede advertir esto o a través de la cuestión de la conducta, Así, porque tus por ser preferencias, la mujer, forma en que te conduces, la forma como socialmente convives con otras personas, porque nosotros hemos recibido, por ejemplo, denuncias porque en algún momento de la juventud a alguien se le ocurrió sentarse y al lado aparece una cerveza en la mesa donde están conviviendo. ujú, Ah, no, pues claro, se quieren que sea su diputada, es decir, lo asocian con comportamientos poco aptos para el que no ejercicio le del pasaría a cargo una público, mujer, ¿no? Y en perdón, a cambio, un hombre a le los celebran hombres, así. no, al contrario, a los hombres les celebras el hecho de que se reúnan en restaurantes donde el alcohol es protagonista. Ajá. Y se ve como incluso como una acción aspiracional. Es que qué padre ser diputado porque envuelve este tipo de conductas, ¿no? Y hacia allá vamos, justamente hacia allá nos conducen cómo están redactados estos tipos penales, quiénes son estas personas que pueden ser sujetos activos y sujetos pasivos, es decir, quién puede cometer esa violencia y quién resiente esa violencia como víctima. Y les decía yo que en este artículo 20 bis de la Ley General en materia de delitos electorales se prevén estas 14 fracciones que describen las conductas que son consideradas como violencia política en razón de género como un delito electoral. No las vamos a leer todas ahorita. Es el gancho para invitarlas a que las lean y puedan, ojalá que no, identificar o identificarse con alguna situación que estén viviendo en este momento, si es que fuera su caso. Pero sí les quiero poner un ejemplo. Em, mm, Aquí hay un cuadrito donde yo les describo cuáles son las penalidades y las agravantes. Las agravantes son aspectos o circunstancias que aumentan la sanción. Y entonces yo hice aquí un cuadro descriptivo para que ustedes pudieran advertir que de las fracciones, las primeras fracciones son las que tienen una mayor sanción, tanto económica como privativa de libertad. No lo vamos a ver a detalle, de todos modos se queda aquí grabado, lo pueden apreciar, hacer un acercamiento. Y lo que les decía un momento, dependiendo, ahora sí que disculpen la expresión, pero dependiendo del sapo es la pedrada. Es decir, dependiendo de la calidad de la persona que cometió o a quien se le atribuye la comisión de este delito y dependiendo también de la calidad de la mujer. ¿Y de qué dependen estas circunstancias? Bueno, en el caso del sujeto activo, de que tenga la calidad de servidor público, porque eso conlleva además de que agrava la pena numéricamente y económicamente, para ellos impone otra sanción como es la destitución o en su caso la inhabilitación del cargo. Eso es una distinción muy importante. Y por dar otro ejemplo, en el caso del sujeto activo, es decir, de quien es la víctima o de quien resiente la afectación a su bien jurídico protegido, que en este caso es el ejercicio de los derechos político-electorales, si la mujer tiene la condición de indígena, pues es una pena más grave. Y otras agravantes son el hecho de que sean candidatos o precandidatos o que las conductas se realicen con el permiso o con el conocimiento de ellos. Vean hasta dónde va este tema. Entonces, este es un ejemplo, nada más, la fracción cuarta. Esta fracción cuarta del artículo 20 bis prevé que a quien amenace o intimide a una mujer, ya sea que lo haga de manera directa o indirectamente, es decir, a través de otro, con el objeto de inducirla u obligarla a presentar su renuncia para el cargo que haya sido electa. Pero lo relevante aquí que yo quiero hacerles de su conocimiento es la especificidad que te pide este tipo penal para poder acreditarlo. Para que yo como autoridad penal pueda acreditar que una conducta señalada como violencia política es considerado un delito electoral, pues tengo que encontrar varios elementos. Elementos objetivos, esto va asociado desde luego pues un poco más al tema de derecho penal, pero sí quiero que lo conozcan porque estas redacciones a veces nos parecen tan completas, tan amplias y queremos abarcarlo todo. Y hablo en plural porque mujeres desde que luchan para que se tipifique y mujeres legisladoras que quisieron englobar el mayor número de aspectos, a veces nos mete en un problema ya como
operadores jurídicos. Y esto es lo que quiero que observen. Tengo que acreditar elementos objetivos, elementos normativos y elementos subjetivos que me pide la teoría penal. Los elementos objetivos son aquellos que yo puedo percibir por los sentidos y los elementos subjetivos son aquellos introyectados en la persona, es decir, el ánimo, la voluntad, el objeto de este tipo de redacción. Y en esta fracción que estoy usando como ejemplo, que es muy cortita, el sujeto activo pues puede ser cualquier persona. El sujeto activo es quien comete la conducta, es decir, puede ser un hombre, puede ser una mujer, puede ser un grupo de personas, puede ser un sujeto privado, como en el ejemplo que ponías ahorita, una persona que no se dedica a la política, que es un empresario y que incluso teniendo esta gran gama de abogados, preguntaba a él por qué él era señalado si no era un servidor público, ¿no? Bueno, pues porque la ley prevé que cualquier persona puede cometer este tipo de delito. El sujeto pasivo, pues que definitivamente tiene que ser una mujer electa o designada a un cargo, eso es importante. El verbo rector que es amenazar o intimidar, cualquiera de esas dos acciones. Y un verbo complementario porque te exige aquí que presentes la renuncia, es decir, tiene que haber algo físico a través de lo cual yo estoy renunciando al ejercicio de ese cargo. La forma de comisión, estas ya son particularidades penales, pero sí quiero que las tengan presentes. Si hace que sea de una forma directa o indirectamente, como me lo está pidiendo la redacción. Recuerden que en materia penal la redacción no importa, las palabras tienen un significado, las comas te cambian dramáticamente para que sea un delito o no lo sea, y lo vamos a ver un poquito más adelante. Esto es solo una introducción. El objeto material, es decir, por medio del cual el sujeto pasivo llevó a cabo esa conducta, y el objeto jurídico, que en este caso pues son los derechos político-electorales de las mujeres en el desempeño de ese cargo. Y los elementos subjetivos, aquí es la forma de cómo se cometió el delito, ya sea por una acción dolosa. Es importante que les diga que todos los delitos electorales, todos son dolosos. ¿Qué quiere decir el dolo? Pues que yo conozco lo que voy a hacer o lo que estoy dejando de hacer o lo que estoy tolerando, porque acuérdense que la violencia política es acción, omisión o tolerancia. Entonces, una acción dolosa o el dolo conlleva que yo conozco y quiero el resultado de lo que estoy haciendo. Entonces, todos los delitos electorales son dolosos, es decir, todo lo que yo haga en materia electoral ilícito, yo sabía y lo quería hacer. Sabía que era malo y aún así lo hice. Sabía que iba a causar un perjuicio y no me importó y lo hice. Eso es el dolo. Y la finalidad o la intención con con la que quiero obtener con esa conducta. Y en este caso, pues es obligar a una persona que renuncie al cargo. Y luego tenemos los elementos normativos. Esto es, en delitos electorales hay muchos elementos normativos. ¿Qué significa esto? Que hay palabras o redacción que me remite a otras leyes. Por ejemplo, ¿quién es un candidato o qué es un proceso electoral? Y estos conceptos o estas definiciones no vienen en la Ley General en materia de delitos electorales, sino que las describen las leyes electorales propiamente. Y eso a veces hace la diferencia entre que una conducta sea un delito o no. Y llegaremos más adelante a esos ejemplos, pero hay conductas que aunque en apariencia sean violencia política, si no se llevaron a cabo dentro del proceso electoral, pues no son un delito. Y entonces, ahorita no aplicaría eso porque el proceso electoral local y el federal ya iniciaron en septiembre pasado, pero digamos, ese es un elemento normativo temporal, porque sí me marca una fecha exacta o un periodo exacto de cuándo empieza una conducta o cuándo podría eventualmente ser un delito. Entonces, esos elementos normativos son los que están previstos y son exigencias legales. Y en este caso, pues es el cargo público de elección o el cargo público de designación. ¿Y dónde voy a encontrar yo la definición de qué es un cargo de elección y qué es un cargo por designación? Bueno, pues me remite a otra norma, que en este caso es la Constitución, donde me dice cuáles son los cargos de elección popular. Y dependiendo, por ejemplo, ahorita en el cargo que ponías tu ejemplo y que hacia allá quieres conducir esta pregunta hasta el final de nuestra charla, en el cargo de la ministra, pues ella no fue, no está ejerciendo un cargo de elección popular, es decir, la gente no votó por ella para que fuera una ministra, sino que fue un cargo de designación, la designó el Senado de la República. Entonces, esta descripción del cargo que se está ejerciendo, pues me la van a dar las normas. A eso se refiere con elementos normativos.
Y ya visto eso, pues cuando yo sé que tengo que acreditar este tipo de elementos, pues como agente de Ministerio Público especializado, tengo que pensar, desde luego basada en el hecho, un poco de diligencias básicas que tengo que hacer para investigar. Desde luego, es importante que lo diga que para que un ministerio público inicie una investigación, en este caso nosotros, necesitamos una denuncia o una querella. La diferencia entre este aspecto y otro es que la denuncia la puede hacer cualquier persona. Digamos, tú si Ujú, quisieras presentar una denuncia porque están violentando a la señora ministra, ¿no? Y ujú, en este sentido no tendría que venir la víctima directamente, sino tú dices, yo considero que estos actos que se están realizando o estas declaraciones públicas o haber incendiado una piñata es un acto de violencia política y me gustaría que la fiscalía, bueno, en este caso sería la nacional, investigara esos hechos. Entonces tú, ya sea por tu propio nombre o de manera anónima, puedes presentar esa denuncia sobre esos hechos. Y la querella pues la presenta directamente la víctima que resintió esa afectación o que se está sintiendo violentada. Este es un ejemplo de las pequeñas diligencias, digamos, bueno, no pequeñas, hay unas que nos cuestan mucho trabajo, pero de diligencias, digamos, inmediatas que tenemos que hacer. Y una de ellas, que es la más relevante para mí en este caso, es la que tiene que ver con la canalización de las víctimas. Nosotros como Fiscalía de Nueva Creación nos enfocamos a partir de que eh, pues advertimos la importancia de este delito, a crear una unidad de atención a víctimas, mujeres, para evitar una doble o triple victimización. Ha sido una batalla importante porque también las fiscalías no estaban, digamos, diseñadas para atender otra fiscalía tan especializada cuando ya existen fiscalías que atienden delitos de género. Entonces, la diferencia aquí está en que este delito de género tiene que ver con el ejercicio de derechos político-electorales y eso hace una diferencia, parece mínima, pero es sustancial. Entonces, en su mayoría, el cuerpo de peritos estaban destinados a delitos de género. Lo que hicimos nosotros fue, pues, instar y pugnar porque tuviéramos una unidad específica que atendiera a este tipo de víctimas. Y ya lo logramos, con mucho gusto les comparto que tenemos un cuerpo de psicólogos que atienden directamente a las víctimas. ¿Qué intentamos con esto? Que cuando la víctima llegue a denunciar, ella de manera directa, pues simultáneamente esté presente, simultáneamente que esté dando su entrevista con el Ministerio Público, esté la psicóloga y esté un policía de investigación para evitar que tengan que narrar otra vez los hechos delante de ellos y vuelvan a revivir este tipo de experiencias. Entonces ya contamos con esa área, nos falta introducir otras especialidades, estamos dando la batalla porque este es un delito muy amplio que necesita, por ejemplo, que nos compartan un peritaje antropólogas sociales para que nos ujú. expliquen la complejidad de este fenómeno, politólogas en su caso para que nos digan cómo impacta o cuál es el efecto de este tipo de cargos de elección popular, que son elementos normativos que nos está pidiendo el tipo penal y que tenemos que acreditar con las expertices de otras materias que no tenemos los CPs. Esa es la diferencia y esa es la gravedad. Y nos está ocurriendo un fenómeno un poco pues digamos, llamativo, porque las víctimas que acuden directamente ya no regresan a sus sesiones psicológicas. Y entonces, si tú pretendes a que tú denuncias un hecho de violencia, un delito electoral por una violencia, la única forma de acreditar que esa violencia existe es a través de este tipo de dictámenes periciales, en los que se te aplican una prueba psicológica para determinar si existió o no una violencia o si ese hecho que tú denunciaste pues pudiera generar una violencia en tu persona, una afectación psicológica, una afectación que te impide seguir realizando con tus actividades, por ejemplo. No necesariamente se tiene que ser el resultado, pero sí necesitamos un, una, un pronunciamiento de una persona especializada en ese tema. Y lo que nos sucede es que, bueno, van, denuncian a las víctimas, tomamos sus entrevistas, se les cita. Antes ocurría eso porque no teníamos unas psicólogas. Es reciente la creación de esta unidad al interior de la Fiscalía Especializada de la Ciudad de México, pero ahora que las tenemos,
Procuramos que la cita para la psicóloga sea de la forma más inmediata. No tenemos una agenda como si ocurre en otros delitos que por su número, eh, pues impide que tengan una agenda rápida y que las citas se las dan dentro de un mes o a veces dentro de 6 meses o 6 años. Aquí no ocurre eso. Aquí lo estamos haciendo de una manera prácticamente inmediata. En el momento en que tú llegas, la misma psicóloga te acompaña en ese proceso. Pero aún así, la víctima no está acudiendo a su cita. Entonces, si no acude a su cita, no tenemos una valoración psicológica. Si no tenemos una valoración psicológica, no puedo acreditar la existencia o no de la violencia política. Ah, Entonces, esto nos arroja otro fenómeno, ya me voy a desviar un poquito de la conversación, a que estamos llegando a un punto, o refleja tal vez una forma de frivolidad de la denuncia de violencia política o de banalidad en accionar el aparato de procuración de justicia penal, en este caso en materia de delitos electorales. Porque, me explico, en el ánimo o en la efervescencia de un proceso electoral o de un debate público, y más en este momento en el que hay una gran discusión de, parece ser, de dos proyectos que se contraponen y que han generado una especie de polarización, pues utilizan este tipo de denuncias para combatir al adversario desde ese punto. No digo que todas, pero sí, si no hay un seguimiento a tu denuncia, si no acudes a este tipo de citas para poder establecer y eventualmente poder atribuirle responsabilidad penal al generador de esa violencia, pues va a ser muy difícil. Y lo que hemos visto en algunos casos es que pues van, convocan una conferencia de prensa, presenté una denuncia por violencia política en contra de X y ya te sirve para tener una plana, una nota periodística, un discurso político, pero no hay un seguimiento de la víctima y un compromiso con su denuncia. Ese puede ser un factor. Otro factor es, como yo decía, de esta ex candidata en Baja California, ella misma decía, es que a mí me costó muchos meses recuperarme de eso. Y hasta entonces fue cuando lo hice, pero cuando denunció. Y a partir de que denunció, ella no ha cesado hasta el día de hoy en buscar una sanción para las personas que la violentaron. Claro, cada persona reacciona de una manera distinta, ¿no? perdón, aquí es muy, muy interesante. Estoy de verdad muy interesada en todo lo que estás comentando, porque el tema como requisito, el tema de la parte psicológica, pues es, bueno, para que una persona denuncie es es un gran paso, ¿no? Pero en el tema, aquí lo que quiero también diferenciar para las personas que nos están escuchando es que estamos hablando de delitos electorales, ¿no? Y esto es importante diferenciarlo de lo que es la materia penal en general, donde el protocolo, cuando una persona denuncia ser víctima de violencia sexual, de violencias en todos los ámbitos, pues el protocolo tiene otras características que si bien son algunas cuestiones similares a las electorales en violencias, sí hay matices muy distintos porque aquí estamos en el tema de la materia electoral, ¿no? Ahora, a mí nada más como una pregunta es, ¿la persona tiene que ser ya alguien electa o también puede ser que se quiere o sea, como en las etapas previas del proceso, bueno, dentro del proceso Ujú. electoral ya, que, por ejemplo, ahorita que están por elegir a un candidato, una candidata para ciertos cargos, ¿no? Estas personas que están en estos momentos donde no sabemos quiénes van a ser con certeza los candidatos o las candidatas, también en este proceso pueden denunciar o estimarse víctimas de violencia política o de violencia política en razón de género, o tienen ya que estar como candidatos o candidatos electos y luego ya como representantes electos, o sea, ¿cómo sería? Pues como dijimos, lo que protege este tipo penal es el ejercicio de los derechos político-electorales. Y los derechos político-electorales son votar, ser electa y tu derecho de asociación. Y Ujú, ser electa conlleva el ejercicio del cargo.
Bueno, entonces, bajo estos tres aspectos y en general los delitos electorales, digamos que siguen el ciclo del proceso electoral. Por eso yo les decía que los tiempos, los momentos y las palabras sí importan por lo que hace a la materia penal. Yo no puedo denunciar actos de violencia política como precandidata si no ha iniciado un proceso de una etapa de precampañas o Ah, ese incluso es el si no punto. ha Ok. iniciado el proceso Ujú. electoral, ¿no? Yo no puedo denunciar como candidata si no he sido registrada como tal, si no Sí, he o sido sea, yo me registrada tengo como que candidata ubicar en el momento y en el tiempo en el momento y en el tiempo, en lo, en el que ok, están ya. sucediendo los hechos, ¿no? Eh, y de cómo te envuelves en la dinámica del proceso propiamente electoral. Hay delitos, desde luego, que ocurren fuera de un proceso electoral, que pueden ocurrir en cualquier tiempo. Por ejemplo, los que tienen que ver con violencia política serían aquellos que ocurren en el marco del ejercicio del cargo. Hay una de las fracciones del 20 bis que protege la libertad digamos, a un ejercicio de la maternidad. Si no hay respeto a tu licencia de maternidad o si cuando te reincorporas después de haber hecho uso de este derecho de licencia de maternidad, ahora ya tu oficina está ocupada, te encuentras con que te fuiste de regidora con licencia de maternidad y regresas y ya no tienes una comisión en el cabildo, ya Ya pues te tu oficina sacaron. la ocuparon de archivo y entonces etcétera, Ujú. ¿no? Por ejemplo, o que no se respete propiamente esa licencia de maternidad o hacer uso. Digamos, son muchos ejemplos, solo lo pongo como una mención a aquellos que pueden ocurrir ya en el ejercicio propiamente del cargo, y hacia allá iba. Ahora, ahora ya tenemos espacios donde sí o sí el 50% de los cargos que estarán en juego en este proceso electoral 23, 24, pues van a ser mujeres. Ya llegamos, ¿no? Ya estamos en un ejercicio de paridad y garantizamos que de esos cargos que van a estar, digamos, en disputa, el 50% son mujeres. Y vamos a ver que posiblemente nos denuncien violencia política durante las precampañas, durante las campañas propiamente, durante la veda electoral y propiamente durante la jornada electoral, que sería violencia política durante la jornada, por ejemplo, impedirte ejercer tu derecho de voto o sustraerte tu credencial de elector, por Ujú. ejemplo. Tienen una protección distinta, aunque sean delitos en general, tienen una protección particular en el 20 bis de la Ley General en materia de delitos electorales. Digo, solo por mencionar ejemplos de que sí van asociados a las etapas de los procesos electorales. Entonces, yo creo que hoy el otro aspecto de la violencia política radica en la forma o en las condiciones en la que ejercerán el cargo esas mujeres que resultaron electas. Y antes de eso, pues otra forma de violencia u otro aspecto sería los espacios de competitividad. ¿A qué me refiero con eso? A que de 33 candidatos de mayoría en la Ciudad de México a diputados locales, pues, ¿por qué no manden en aquellos menos competitivos o menos rentables electoralmente a las mujeres? Y entonces saben que, aunque están cumpliendo la paridad en la postulación de candidaturas, pues las mandan a distritos, a competir en distritos o las registran en distritos donde no tiene la más mínima posibilidad de ganar porque su partido no es rentable políticamente o porque ahí no tiene una preferencia tan alta que garantice Ujú. que siquiera tenga condiciones de competitividad o de alcanzar o de elevar la votación, ¿no? Entonces, esa es una forma, por ejemplo, de violencia política. En algún momento, no sé si han analizado aquí en tus sentencias cómo fue evolucionando esta obligación de los Sí, partidos políticos de garantizar de la, espacios de sí, competitividad sí, y electoral, además aquí, incluso de alternancias en listas que son no de sí, mayoría, aquí, sino no, y aquí hay que de reconocer, planillas, sí, ¿no? no, y aquí hay que reconocer la historia del trabajo de la Sala Superior del Tribunal Electoral bueno, que antes tenía otro nombre, pero del Poder Judicial de la Federación, donde, de hecho, es muy interesante analizar sus sentencias porque las primeras sentencias que incorporaron temas de perspectiva de género, fíjate que no fueron las de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, No fueron las fueron las de la electorales. Sala Superior y las de las salas electorales. Fueron las primeras que también incorporaron temas de violencia multifactorial, por ejemplo, con mujeres indígenas. eh, y todos estos puntos son sentencias muy innovadoras, de una época del Tribunal de la Sala Superior muy innovadora. Y aquí precisamente se analizaron todos estos puntos, que ahora paradójicamente pareciera que no existieran, ¿no? Porque están volviéndose a discutir cuando la Sala Superior Electoral
ya había pronunciado estos puntos. Precisamente una sentencia muy importante, paradigmática, fue esa, donde incluso para temas de diputaciones plurinominales, ¿no? Donde perfectamente se colocaban a los candidatos y candidatas con toda la intención de que era obvio que conforme iba a ser la votación de ese distrito, lo más seguro es que quedara a punto el que estuviera en el número 2. Entonces Ujú. ahí ponían un hombre y a las demás mujeres. Entonces era prácticamente con toda la intención de que sí pusimos mujeres, pero pues evidentemente no van a quedar ellas, van a quedar Claro. hombres, pero ya las pusimos, o sea, entonces también en esto se pronunciaron, ¿no? El famoso, son muchos casos muy, muy claros en todas las estrategias de los propios partidos políticos que han implementado al respecto y que ahora justamente se vuelve a revivir este tema para algo tan importante como las gubernaturas, ¿no? Sí, bueno, Tan recientemente importante, el porque Consejo imagínate, General un partido, resolvió. sí, un partido político que sabes tú que no va a tener la fuerza. Tú tienes que poner en tu partido a candidatos para gubernaturas, mujeres, Ujú. punto, ¿no? No hay para dónde hacerse. Pero sabes perfectamente que vas a cumplir con el requisito, pero las vas a poner en lugares donde no van a tener ninguna posibilidad de ganar, pero Claro. ya las pusiste. Entonces se repite lo mismo, ¿no? Entonces va como por ahí, es muy interesante todo Sí, eso. parecería que en toda esta lucha No hemos histórica aprendido mucho. avanzamos un paso y retrocedimos Así es, tres, ¿no? sí, sí, sí. Entonces, estos aspectos que tú mencionas, pues fue eh, evolución de un tribunal electoral que en su momento fue de avanzada. Yo recuerdo que este principio que ahora se incorporó en la reforma de derechos humanos de 2008, pro homine, ya lo veía la sala Sí, sí, superior, sí, sí. nada más que se denominaba PROCIVE, es decir, pro ciudadano, lo que más Ujú. favorezca al ciudadano. Entonces, sí, muchos de los aspectos de protección de derechos humanos en el ejercicio de los derechos políticos fue de un tribunal de avanzada que hoy, o que llaman varias integraciones, que no vemos ese tipo de criterios progresistas, pues, ¿no? O donde se modula o se matiza qué tanto avanzamos y ya se ve reflejado en esas sentencias un cálculo político. Yo recuerdo que hay una recomendación ahí, no tiene que ver con violencia política, pero siempre me acuerdo de ese título de un libro en el que se analizan dos sentencias del mismo caso, donde el sujeto es el único que cambia. El ciudadano que interpuso ese juicio para la protección de los derechos político-electorales es la única diferencia. Bueno, y el poder económico y adquisitivo de esos ciudadanos que presentaron esos juicios. Es un libro que se llama Garantismo Espurio. Y entonces, pues a eso llegamos, a un tribunal veleta que fue resolviendo conforme, em, pues también son tribunales políticos a final de cuentas y resuelven en ese sentido. Y a veces las sentencias sí dan mucha claridad de cómo circunstancias iguales o semejantes o incluso precedentes que ya se tenían bien establecidos y ya sabías más o menos por dónde iba a ser cuando tú presentabas una denuncia por un hecho similar, pues no, resulta que a ti te resuelven de una manera distinta. Pues sí, Y eso es, a eso hemos llegado y un poco vamos a analizar más adelante ese tipo de cuestiones porque en estos aspectos de la violencia política, que también a propósito del taller en el que nos encontramos, se creó un registro nacional en el que se inscriben a las personas que han sido sancionadas por violencia política. Y eso fue un gran avance y fue a raíz de una sentencia de la Sala Superior donde ordena al Instituto Nacional crear un registro para que se inscribieran ahí estas personas. Ojo, no con un ánimo de escarnio, sino con un ánimo de que hubiera una lista donde pudiéramos consultar quiénes habían sido sancionados por violencia política y que eventualmente tuviera una repercusión política dentro de sus partidos, es decir, considerar sí o no presentabas a esa persona como un aspirante o como un candidato a un cargo de elección popular. En los inicios del registro, que no fue hace mucho, el registro es de 2021, 22 me es muy parece, reciente, sí, es muy sí. reciente, pero ya ahora ese registro te da un parámetro y te decía, bueno, las personas que estén inscritas ahí no pueden ser postuladas a un cargo de elección popular. Bueno, ahora lo que dijo el tribunal no, es con una sentencia, una nueva sentencia, contradice lo que ya había resuelto inicialmente y ahora te dice que el registro no tiene efectos de, digamos, suspensión de derechos políticos electorales, ni tampoco es un parámetro para que
te abstengas o no partido político de postularlo. Queda sujeto a, pues a la definición del partido si postula una persona que está inscrita en el registro. O sea, ahora ya no es algo prohibitivo. Lo que dijo la sala superior es, pues el registro tiene efectos de transparencia. De tal manera que tú Sí, nada más le puedas consultar. quitó, Le pero restó, digamos, la única posibilidad que teníamos las mujeres de decir, el que esté ahí inscrito, hombre o mujer, porque déjenme no decirles puede estar, que de ajá. más de 300 personas que están ahí, alrededor de 50 o poco más de 50 son mujeres. Y no solo eso, además han tenido el cinismo, valga la expresión, de ser reincidentes hasta 11 veces. Entonces tú tienes inscrito en ese registro una persona que ha sido sancionado en la vía administrativa y jurisdiccional electoral 11 veces por violencia política. Pero fíjate aquí qué importante lo que estás diciendo, porque para precisamente no caer en temas, y aquí es muy importante que aclaremos en la parte que a mí me importa, que es dar el tema de seguridad jurídica y seriedad a estos puntos, es, se está diciendo a alguien que ya ha sido sancionado. O sea, porque a ti te pueden denunciar, ¿eh? Claro, A mí la persona, si le caí mal, la de la tiendita de enfrente o sí, quien sea, también mi lo mencioné. vecina, me puede ir a denunciar, eso es una cosa, pero que ya sí se concrete que en efecto, o sea, ¿no? Ya es, Sí que hubo elementos después de ahí una ya estamos investigación hablando de electoral. otra cosa, porque denunciarte cualquier persona puede hacerlo. Yo pudiera, bueno, no tengo esa, esa situación, me refiero a esa conducta en mi parte, pero yo pudiera denunciar a Sí, alguien cualquiera, como decía yo, cualquiera puede porque me denunciar violencia punto, política. porque me estorba en la carrera política, lo voy a denunciar, porque es un, a ver qué se me ocurre, ¿no? No, 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 tampoco quiero, y es importante que se aclare a las personas, porque no es algo como tan, tan frágil o tan sencillo, ¿no? Para destruir la carrera política a un adversario, una adversaria, sino que realmente tiene la seriedad de tener una condición de que ya tiene sanciones e incluso investigaciones serias de denuncias penales, incluso en materia penal, ¿no? Sí, desde luego. Eh, Entonces no es así nada más por un ejemplo, capricho. la Sala Superior, a través de una jurisprudencia, te dio una serie de parámetros a través de los cuales, una vez que tú acreditas que se van cumpliendo, pues dices, digamos, una especie de pase de lista, ¿no? Se cumple el punto A, se cumple el punto B, C, D, Ujú. etcétera, de los que te marca ahí. Y si se cumplen todos esos, entonces existe violencia política y en función de eso, pues se sanciona. Eh, Ojo aquí porque en la última parte que mencionaste tú de carácter penal, ahorita más adelante lo mencionaré, pero estamos hablando de que en ese registro de personas sancionadas por violencia política se habla únicamente de sentencias de carácter jurisdiccional electoral, no penal. No, Este pero registro es completamente administrativo. Y eso fue por una parte que ya está matizado. Incluso, a pesar del poco tiempo que lleva este registro de sancionados, también trascendió porque inicialmente la permanencia en el registro no tenía una temporalidad. Entonces, tenías que estar inscrito en el registro a manera de sanción. Por un tiempo determinado. Hoy la sala superior ya transitó de ese criterio inicial y ya te puso un límite de 3 años, que es como la máxima penalidad para estar inscrito. Luego hubo otro criterio que no sé si también lo analizarían aquí en tu taller, donde esta lista de personas sancionadas o aquellas personas a las que les había recaído una sentencia electoral por violencia política, pues solicitaban que al haber sido tú sancionado por violencia política, automáticamente perdías este requisito de ser ciudadano que consiste en tener un modo honesto de vivir. mm, Y entonces eso te volvía automáticamente inelegible para cualquier cargo de elección popular. Entonces resulta que hace muy pocos meses la Suprema Corte de Justicia resolvió una contradicción de criterios y se decantó por el criterio en el que determina que no puede suspenderse el modo honesto de vivir por una sanción por violencia política en razón de género. Porque estamos yendo como un poco más allá y es una sanción que no está prevista legalmente, sino que ha surgido a partir de criterios jurisdiccionales. Entonces, pues como verán, ya nos quitaron dos armas y no quiero darles como una triste noticia más, ¿verdad? Pero ya perdidos esos elementos, después de esta lucha de mujeres activistas y que aquí también en el museo pueden consultar cómo fue llegando a lo que denominaron una ley 3 de 3, es decir, que ujú. cumplieran
tres requisitos los aspirantes a cargos de elección popular. El primero, pues, no haber sido sancionado eh, por delitos de violencia sexual, delitos de violencia familiar, no ser un deudor alimentario y no ser, haber sido sancionado por violencia política electoral. Em, Perdón, por violencia política en razón de género. Y la triste noticia es que esta reforma reciente, de hace unos, pues que será unos 8 meses, 10 meses por ahí, eh, lo que definió la reforma constitucional es que tiene que ser por delito intencional. Y al decir por sentencias de un delito intencional, ya les dije cuáles son los delitos dolosos, eh, les da el carácter de sentencias de carácter penal propiamente dicho, valga la repetición. Es decir, por sentencias por la comisión de delitos. Y los delitos los sancionan los jueces penales, no los jueces electorales. De tal suerte que lo que estoy diciendo es que las sanciones o las sentencias en las que la sala superior o los tribunales electorales propiamente dichos sancionaron o a través de una sentencia determinaron que una persona cometió violencia política, esa no es una sanción de carácter penal. Ujú. Entonces, pues volvimos al origen. Pero es que el problema aquí también es que seguimos complicando un poco, ¿no? Claro. Y todo lo que tiene que ver con violencia de género, violencia en contra de las mujeres, en diferentes ámbitos, pero siempre viene a suceder lo mismo, ¿no? Que nos seguimos encontrando con aspectos que hacen complicado el camino de acceso a la justicia Yo creo que finalmente, en ¿no? ese afán de ser demasiado protectores nos perdimos. Y en este aspecto Pero la que objetividad, ¿no? Yo creo que la objetividad un es la que poco, no hay que perder, ¿no? Sí. y yo creo que esta reforma todavía puede rescatarse con una pequeña adición a esa reforma constitucional que prevea infracciones y delitos. Entonces, si tú fuiste sentenciado por una infracción, es decir, aquellas que se Ujú. denunciaron en la unidad técnica de lo contencioso electoral del INE, se acreditó que existe violencia, te inscribieron en el registro, la sala superior emitió una sentencia de ese carácter, pues entonces sí habrás de suspender sus derechos político-electorales. Mientras tanto, no, porque quedaron con sentencias penales y ya hacia allá voy. Por ejemplo, en el caso de fiscalías electorales, con toda esta serie de requisitos que yo tengo que cumplir primero para judicializar, es decir, para que yo Claro, le presente a un juez de control, a un juez penal, que existe la posibilidad de que haya que existe un hecho que tiene la apariencia de un delito electoral, que en este caso sería la violencia política, llego, presento estas diligencias básicas que les comentaba yo, con los que considero que ya tengo elementos para decirle al juez, oye, existe este hecho que me denunciaron, esta víctima y la probabilidad de que este sujeto lo cometió. Entonces llego con el juez, es probable que si me va bien, pues digan, no, si tiene suficientes elementos y me vinculen a proceso. Esos son dos momentos distintos. Yo no he llegado a una sentencia. Una vinculación no es una sentencia. Entonces tengo que seguir todas las etapas del proceso penal hasta llegar a un juicio. Y esta vía penal no tiene la misma inmediatez que tienen los procesos administrativos sancionadores, por ejemplo, o las sentencias, que son bastante rápidas y que incluso tienen que resolverse antes de que inicien o de la instalación de los órganos propiamente dichos que se van a conformar con, por ejemplo, con diputadas o con senadoras que integran órganos colegiados, o con el inicio de funciones de un cargo unipersonal como presidenta de la República, gobernadora, presidenta municipal. Para cuando está previsto constitucionalmente que inicie el ejercicio del cargo, todas las impugnaciones electorales tienen que haber quedado resueltas. Ya no tiene que haber duda sobre la legalidad y la legitimidad de esas personas que van a ejercer un cargo. Eso no ocurre en materia penal. La claro, investigación nos claro. puede llevar más tiempo. No, Entonces los años, efectos son años. distintos. Sí, no, y de hecho, por eso es súper interesante lo que comentas, fiscal, porque eh, realmente los tiempos electorales, por la naturaleza de lo que son, y por eso estamos diferenciando en lo que es la violencia política en este ámbito electoral, que es muy distinto, reitero, a las otras materias. La materia electoral tiene diferentes etapas que tienen que resolverse con inmediatez porque sigue la otra, y por un tema básico de respeto a las elecciones,
pues no puede entretenerse ni tardarse. Por eso todo lo que es materia electoral tiene que sustanciarse de manera inmediata, rápida. Una denuncia de esta índole, por supuesto que también tiene que resolverse de manera inmediata para que dé certeza jurídica todo el proceso electoral, ¿no? Y de ahí que sea muy interesante todo esto que estás comentando. Voy a leer brevemente unos comentarios de las personas que nos están escuchando. Lucy Cortés saluda y felicita. Luego, Susi Peniche dice, con ustedes recordamos que las primeras diputadas y la primera regidora de Mérida, electas en 1922 y 1923 respectivamente, fueron las primeras mexicanas víctimas de violencia política por razón de género. Felicitaciones y gracias por tan interesante y oportuna información. Cristina Vázquez dice, es una especie de maquinaria alrededor del maquillaje político en los partidos. Bueno, obviamente entiendo que va en cuanto a lo que estábamos nosotros comentando. Eh, También se comenta, en Francia en los años de 1990, los partidos políticos preferían pagar multas que postular mujeres a cargos de elección popular. No sé si aún es el caso en la actualidad. Mejor no les demos ideas a los... No, pues es que no necesitas dársela, ¿a poco crees que les olvidaba? A propósito de esta evolución del cuotismo, cuando los partidos políticos no cumplían con la postulación de esas cuotas, pues desde luego que recibieron sanciones y recibieron multas, pero ¿qué creen? Pues esas multas se pagan con el propio financiamiento público, entonces pues no les puede, es el Nos mismo damos un público. balazo. Y además, déjame decirte que todavía más vergonzoso, así como que a propósito del violentador privado, en abonos chiquitos para pagar poquito. Es decir, el financiamiento, una vez que se les otorgaba, se le descontaba mensualmente estas multas. Sigue pasando en la actualidad con las multas. No le puedes quitar, porque violentas un derecho del partido político a su operatividad partidaria. De un solo tajo esa multa por la que la haya sancionado el instituto. Entonces, si tú no postulabas a mujeres en esa cuota que te correspondía, le imponían una multa que se iba descontando de las administraciones mensuales del financiamiento público. O sea, eso ocurre todavía hoy cuando sancionan a los partidos. Entonces, pues lo que hace el partido yo creo que es una valoración política. ¿Qué tanto me cuesta transgredir la norma? ¿Vale la pena? Sí, porque voy a recibir tantos miles de millones de pesos y me descuentan, me van a descontar de a poquito que no impacta en la operatividad, digámoslo así, ¿no? Entonces, si ocurrió, no estamos descubriendo lo negro, ha sido una forma, como te comentan ahí, quien amablemente nos está siguiendo en esta transmisión, una especie de cómo darle la vuelta a la norma, cómo hago para no cumplir o para simular que sí cumplo, pero que en los hechos no ocurra así. Entonces, han sido múltiples ejemplos de mujeres violentadas. Yo incluso me iría más atrás porque ellas, porque tuvimos conocimiento de que ejercieron un derecho público perdón, un derecho político electoral desde inicios de siglo, pero recordemos que aquí en el museo también nos dan cuenta en una de las salas de las primeras luchas históricas de estas mujeres que participaron en política de cómo exigían que se reconocieran sus derechos, porque si habían participado en la independencia, en el movimiento independentista propiamente, si habían sido actores reales de cada uno de los movimientos políticos del país, por qué fueron relegadas por tanto tiempo de los asuntos públicos. Y entonces, una vez que se reconocen como sujetos políticos y que se atreven a desafiar el control del poder, pues es que estamos viendo que fueron víctimas de estas formas de discriminar, estas formas de desigualdad, estas formas violentas de expulsarlas del ejercicio del derecho público. Ya un poco hacia el cierre de nuestra conversación, yo quisiera contarles cómo pueden presentar una denuncia en la Fiscalía por un delito de violencia política. Ya decía yo que puede denunciar cualquier persona y desde luego la víctima de manera directa. Lo puede hacer por escrito, nos puede llamar, tenemos un número 800, lo puede hacer de manera por escrito incluso. Aquí me quedé un poco atrás. Para ponerlo. Sí, es que ya no quería mencionarles esto porque no quiero darles otra decepción, pero ahorita vamos a llegar a ese punto. Quería decirles que nos falta aún un poquito. mm, Tomás. Sí, sí, sí estoy bien en el sentido de
em, que puede presentarla por cualquiera de estos medios que ya decía yo, de manera presencial, por teléfono, incluso por correo electrónico, dependiendo de la circunstancia en la que ustedes consideren que es más fácil activar la procuración de justicia. Y pues es muy básico los elementos que nos tienen que hacer en una narrativa de hechos propiamente, que para nosotros son indispensables. Nos tienen que decir qué ocurrió, es decir, qué estoy denunciando, quién cometió o a quién atribuyo la responsabilidad de ese hecho, cómo, cuándo, dónde, por qué, de qué manera sucedió. Es decir, que me narren a mí unos hechos porque recuerden que yo no los conozco. Ustedes son las que resintieron esa afectación y me la están platicando a mí. Y desde luego, pues que si tienen algún tipo de elemento que nos pueda auxiliar, como fotografías, como videos, como audios, tienen que acudir para que la policía de investigación, aquí no es nada más presentarlo, sino que se tiene que hacer la extracción directa desde el equipo donde está almacenada la información. La policía elabora, entonces extrae la información, el audio, el video, inicia una cadena de custodia para garantizar que esa información es real, es verídica y viene de la primera fuente. Y desde luego, pues todas las condiciones que consideran que pueden dar indicios o pruebas de que el acto sucedió. Aquí me gustaría hacer un detenimiento, para señalarles que, por ejemplo, en la materia jurisdiccional electoral o administrativa, por lo que hace a las infracciones, ya ha evolucionado la sala superior a un criterio que denominó como reversión de la carga de la prueba. Esto significa que, amparados en la circunstancia de que los actos de violencia política en contra de las mujeres a veces ocurren, o en su mayoría, ocurren en la intimidad de una oficina, en la intimidad de un elevador, de un lugar donde pocas veces hay testigos. Desde luego nadie te violenta en público, y menos en este tipo de violencias que son tan sutiles, que están tan introyectadas. Hay algunos que sí se animan y hasta lo hacen en público, ¿verdad? Pero en su mayoría ocurren cuando te piden una renuncia, por ejemplo, ya sea no en los casos en el que nos puso, por ejemplo, Idalia, también de Chiapas, donde privaron de la libertad a los hijos de esta presidenta municipal, porque eso fue público, fue una noticia nacional, y vimos que, pues a raíz de esa circunstancia, ella tuvo que modificar su forma de gobierno, de ejercicio del poder público, pues. Pero en aquellos en los que ocurre de manera secreta, de manera tú a tú, pues es muy difícil que una mujer tenga pruebas de que eso ocurrió, o de que alguien la amenazó, o de que alguien le pidió la renuncia. Entonces, ante esa imposibilidad de que las mujeres puedan demostrar que estas circunstancias las padecieron, la sala superior consideró que, pues, la carga de la prueba recaía en la persona señalada, es decir, a quien se le responsabiliza de haber cometido esa conducta. Y entonces tendría que ser él el que demostrara que no hizo lo que la mujer dice que le hizo para violentarla. En materia penal eso no ocurre. Y esa es una de Qué las interesante. de las diferencias sustanciales. Tú has visto muchas sentencias aquí en tu taller donde en materia penal acabamos de hablar. Ujú. Priva un principio fundamental universal, que es la presunción de inocencia. Sí. Entonces, mientras en materia administrativa electoral o de infracciones es priva el principio de culpabilidad, acá en materia penal no, acá hay una presunción de Mm. inocencia desde el inicio. Y yo, Ministerio Público, soy el que tengo que investigar y abrevarme de el mayor número de elementos para acreditar que esa persona violentó o cometió este hecho que señalan como violencia política en razón de género. Eh, como vemos, sí es una diferencia fundamental, ¿no? Mucha, sí. Entonces, ese es un ejemplo más para distinguir, porque a veces piensan que es más fácil, incluso se les sugiere que es más fácil la vía administrativa, porque otro ejemplo es la violencia digital, de la que son víctimas muchas mujeres que se dedican a la política. Y, por ejemplo, el Instituto Electoral sí tiene una serie de convenios o memorandos de entendimiento con las compañías que administran las redes sociales. Y entonces tú le puedes dar como, otorgar como medida cautelar en materia administrativa electoral la posibilidad de que bajen de Facebook o de ahora X, antes Twitter, o de cualquier otra plataforma social, un video, una fotografía, cuando hay una... em,
pues transgresión o que se está cometiendo una conducta que se considera violencia política. Eso en materia administrativa es, digamos, relativamente fácil porque la empresa está comprometida con ese tema. Mm, perdón. No ocurre lo mismo en materia penal, donde necesitamos que para esas empresas extranjeras que se siguen digamos, que se acogen a sus reglas de sus países, Mm, no mm. podemos ordenarles por la vía penal que bajen una publicación porque en sus países no se está cometiendo un delito. Nosotros tendríamos que acreditar que en esos países que regulan las reglas de esas redes sociales, la violencia política es un delito. Y no es así. En su mayoría todas tienen sus sedes en Estados Unidos y para Estados Unidos recuerden que hay un delito, perdón, un derecho humano fundamental que es la libertad de expresión. Entonces, ellos no consideran a la violencia política como un delito. Que No es, tiene una sanción no, penal. y aquí también abres todo un tema, que qué lástima que los tiempos, ¿no? Son bastante cortos, pero la materia de radio y televisión en el aspecto electoral a mí me parece sumamente interesante, porque como bien dices, en países que son cercanos como Estados Unidos, no existen estas cláusulas en lo genérico, ¿eh? No estoy hablando de violencia en sí, sino que tú puedes hablar del candidato o la candidata de manera muy libre, aun cuando pareciera lo que aquí se podría a veces interpretar como violencia política, en Estados Unidos no. Y de ahí que salgan a veces muchos comentarios, burlas, chistes del candidato, cuestiones que hablan de su vida privada, pero es un tema de su forma, ¿no? De Sí, ver de su a los regulación. candidatos. Ajá. Acá tenemos cláusulas que son incluso legales, que han sido también muy discutidas, pero es muy interesante lo que tú comentas porque hay una sutil diferencia cuando podríamos considerar que en el contexto cultural de México, que tenemos el problema de altos feminicidios, el problema de una cultura sistemática de violencia en contra de las mujeres, por ejemplo, que sí es distinto, o sea, sí hay matices, pero aún así, bueno, yo siempre he sido por la libertad de expresión, pero e incluso el Tribunal Federal Alemán en su momento también tuvo sentencias paradigmáticas en caso, por ejemplo, de candidatos que tenían un antecedente de nazismo, de amigos nazis, ¿no? Entonces decía, si bien es cierto que tú no te estás presentando como del partido, o sea, como que estás de acuerdo con los nazis, lo cierto es que la gente tiene derecho a saber que tienes un antecedente y si simpatizas con los nazis. La gente tiene derecho a saberlo, Claro. ¿no? Y no, eso no va a invadir tu vida íntima ni privada, ¿no? Entonces yo creo que sí hay ciertos temas donde ni siquiera es una ponderación con la libertad de expresión, me atrevo a decir, y aquí lo podríamos hacer semejante como el tema de violencia política en razón de género, ¿no? Es obvio que estamos en un país feminicida donde la realidad, que no es igual que en los Estados Unidos, a una candidata aquí sí la secuestran, aquí una candidata sí la privan de la vida por ser candidata o por postularse o por ya ser gobernador, perdón, presidenta municipal, alcaldesa, diputada, ya se ejercen temas de violencia bastante claros, ¿no? Donde creo que aquí también caben ciertos aspectos que no podremos también como asimilar a violación a la libertad de expresión. Y es todo un tema, ¿eh? El tema de medios, el tema de cómo se regulan otros países, porque si un partido paga la promoción a una empresa que es estadounidense, pensemos, si le hace toda la propaganda y todo. Entonces, esa empresa, de alguna manera, me imagino que sí está condicionada a cumplir con las leyes mexicanas al respecto. Claro, si es contratada aquí, por supuesto. Se rige con las leyes Ese es el mexicanas, tema, es muy ¿no? interesante. Fíjate que no lo había yo Pero analizado, la ¿eh? contratación en Facebook y digamos las que son
más públicas que cuando aparecen en TikTok o en Instagram de candidatos, pues ellos reportan que están haciendo ese gasto, se lo reportan al INE porque es parte de la fiscalización. Pero hay otras propagandas negativas que no necesariamente reporta el candidato, sino otros simpatizantes u Sí, otros claro, adversarios, yo ¿no? ni lo conozco, va a decir el candidato. Exactamente, se deslindan, ¿no? Sí, pues claro, Se deslindan de ese tipo de campañas negras. Pero sí, como bien dices, el tema es muy amplio, no solo por lo que tiene que ver en tiempos oficiales y el respeto al pautado, porque previamente, y no es una censura previa, sino una revisión de los spots en radio y televisión que no tienen o que tienen que estar libres de un discurso de violencia política en contra de las mujeres, por ejemplo. ¿Qué otra forma de regular esta violencia política, pues es justamente el financiamiento público, el financiamiento que se les da a las mujeres candidatas para que lleven a cabo actos de proselitismo y ganen adeptos o ganen prosélitos propiamente dichos, ¿no? Que no reciben, o en muchos de los casos hemos visto que las mujeres candidatas no reciben de manera directa este dinero público para esas actividades, sino que lo administra un ente central de los partidos políticos y pues las mujeres candidatas nunca pasa por su mano un peso para sus campañas políticas, ¿no? ujú, Por ejemplo, esa sería otra forma de violencia. Y hay muchos aspectos regulados legalmente, poco explorados, yo diría que poco muy investigados también poco. por nuestras académicas. Y hacia allá iba, esos elementos normativos que yo les decía. En aspectos como estos que han sido poco investigados, no tienes doctrina de dónde abrevarte para poder explicarle a un juez en qué consiste un impacto diferenciado, por ejemplo, Ujú, o por qué le afecta de manera desproporcionada a una mujer tal o cual cosa. Hay algunas que son muy evidentes, hay otras que son sutiles, que son como eso, como la cultura machista introyectada, ¿no? Entonces, pues bueno, la multiplicidad de formas, de conductas, de hipótesis que pueden eventualmente convertirse en un delito electoral, ya les decía yo, que al menos de las que están reguladas son casi 238 conductas o hipótesis que podemos nosotros sancionar. Y quisiera cerrar nada más con un hálito de mediana esperanza, un hálito de mediana esperanza que tiene que ver con las medidas de protección. Cuando una mujer denuncia por la vía penal, el Ministerio Público de manera inmediata puede proveerle de medidas de protección, ya sea una vigilancia, un acompañamiento por la fuerza pública o, dependiendo de las circunstancias, pues establece algún tipo de medida que atempere los efectos de la violencia que está sufriendo en ese momento y si puede evitarla, desde luego, también se hacen ese tipo de valoraciones. Y quiero hacer una diferencia aquí entre medidas de protección y medidas cautelares que otorga el INE. Las medidas cautelares que otorga el INE a través de la Comisión de Quejas y Denuncias son a infracciones electorales. Yo insisto mucho en esta diferencia porque luego nos confunden y llegan al Ministerio Público con nosotros a pedirnos como medida cautelar que retiremos la propaganda tal o que bajemos tal publicación en Facebook y la autoridad ministerial o la autoridad en este caso de procuración de justicia no tiene esa facultad. Las facultades, perdón, las medidas cautelares en materia penal las otorga un juez y están descritas, enunciadas en el Código Nacional de Procedimientos Penales cuáles tienen que ser. Y son muy diferentes de las medidas cautelares que además tienen el carácter inmediato que te otorga la Comisión de Quejas y Denuncias del INE. Por ejemplo, el retiro de un spot, bajar una publicación, el retiro de una propaganda, en fin, otro tipo de medidas cautelares. Em, lo que acá sí podemos otorgar de manera inmediata, de acuerdo a la manifestación de la víctima, son medidas de protección. Y bueno, pues entiendo como que ya estamos sobre el tiempo, ya les dejé ahí básicamente. qué rápido se fue, la verdad es que a mí me parece muy importante todo lo que, no sé si quieres eh, eh, dar alguna conclusión. Bueno, no hemos dado tiempo de ver toda la información que aquí amablemente la fiscal nos ha traído en su presentación. Realmente es muy importante, pero este aspecto creo, bueno, primero que todo, si quieres tú dar tus puntos de conclusión, digo ya, lástima por el tiempo, pero no sé cuáles podrían ser tus puntos de conclusión. Pues vamos a cerrar con toda esta serie de elementos que ya les dimos, porque me faltó mencionar algo relevante.
eh, se acordarán de un cuadrito en el que yo les hacía esta división de las penalidades, tanto de perdón, de prisión privativas de libertad y de aquellas que son de carácter económico. Y, y en estas penalidades, de las 14 fracciones por las que se integra el artículo 20 bis, tenemos que las primeras son las sancionadas más altas con 6 años de prisión y enseguida otras con 4 años y enseguida otras con 2 años. Em, Aquí estamos siendo digamos, de una manera genérica sin considerar las agravantes. Recordarán también que les dije que la investigación del delito electoral de violencia política sigue las reglas del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y el Código Nacional de Procedimientos Penales, a partir de la reforma que lo incorporó al orden jurídico nacional, es un diseño, este sistema penal acusatorio, que lo que pretende o lo que aspira es a que haya medidas alternas para evitar un juicio y para despresurizar eh, pues cárceles propiamente dicho. Y lo que hace pues es prever formas de salir o de concluir una disputa de carácter penal para que no llegues a un juicio o para no saturar las prisiones y que todo se resuelva inmediatamente ahí. Y en ese sentido, a lo que quiero llegar es que dentro de estas formas de terminación de los procesos penales, eh, hay una figura que se llama suspensión condicional del proceso. Ujú. Y eso consiste en que eh, después de hacer una sumatoria entre la pena máxima y la mínima, y si la mitad de eso eh, es menor a 5 años, existe la posibilidad de que la persona imputada, es decir, a quien yo señalé como perpetrador de la violencia, pueda no llegar a un juicio. Y entonces, pues sale de, pues de este ejercicio de la responsabilidad penal y a través de unas condiciones que le imponga el juez para no volver a cometer esa conducta, pues se da por concluido el proceso. De tal manera de que puse aquí algunos ejemplos más adelante de que estas conductas, como ustedes van a ver, en su mayoría alcanzan la suspensión condicional del proceso. ¿Qué significa esto? Que si no hay agravantes, pocas veces voy a ver a alguien sancionado con una pena privativa. Y pues también genera eso en parte un, eh, digamos, una sensación de impunidad porque las condiciones de una suspensión que otorga el juez, ya muchos han escuchado hablar de esto que le han denominado peyorativamente la puerta giratoria, es decir, yo llego, denuncio a alguien, se sigue un proceso de investigación, se judicializa, se lo planteo al juez y logro que lo vinculen al proceso, ¿no? Pero si en cualquier delito, esta es una regla general, pero si ese delito no tiene una sanción cuya media aritmética me dé más de 5 años, pues todos pueden seguir su proceso en libertad. Y eso genera un desincentivo, porque después de todas estas condiciones que ya hemos visto que atraviesan las mujeres, que después de un tiempo se atrevan a denunciar y resulta que van a ver a su potencial perpetrador que sigue esa sanción, pues ni siquiera sanción, porque es una suspensión condicional, no, no se le considera delincuente, digámoslo así. Lo más que vas a ver es que se disculpe públicamente por los actos que cometió, le impongan la firma periódica, es decir, esta frase que se ha vuelto popular, no es que tengo que ir a firmar cada 8 días, cada 15 días o cada mes, es porque tienes una suspensión. Esa es una, digamos, sanción propiamente dicha, aunque no es en estricto derecho una sanción, pero bueno, es una parte de las condiciones para que tú sigas tu proceso en libertad. Entonces, la firma periódica, la disculpa pública y algo que hemos impulsado nosotros que es que acudan a un curso de formación cívica y de derechos político-electorales y de delitos electorales, para que conozcan todo este funcionamiento de cómo se articula el sistema electoral mexicano y de las repercusiones que tienen sus actos y que llegamos a este punto, ¿por qué se considera que lo que él hizo es un delito y está obligado ahí a tomar un cursito conmigo para capacitarlo? Y yo debo decir que en algunos de los casos que ya hemos judicializado,
eh, ciertamente en violencia política, aunque ya llevamos 3 asuntos judicializados, no han llegado hasta este punto de la suspensión condicional, pero en los que ya lo logramos, delitos electorales de naturaleza eminentemente electoral, yo puedo decirles que tenemos la satisfacción de haber creado con estas personas suspendidas, a las que logramos acreditarles la comisión de un delito electoral y que los vinculara, creamos un programa que se llama Reconstruyendo Ciudadanía, donde las personas que están tomando este curso reconstruyen su ciudadanía, el ejercicio de sus derechos políticos y de cómo se involucraron, digamos, de manera indebida en la democracia. Y también es parte de este proceso ahora que le denominamos de construcción. Es decir, como vuelvo yo a primero asumirme como un sujeto político que cometí o que me involucré de esa forma indebida en los actos del proceso electoral y eventualmente cómo fortalezco mi, el ejercicio de mis derechos sin afectar a otras personas. Yo sé que parece mínimo, pero pues es lo que nos marca la ley. Y yo creo que eso ha provocado que la gente, y en particular algunas mujeres a las que se han atrevido a acompañarnos en ese proceso y que judicializamos sus asuntos, es que se quedan con una sensación de impunidad o que las fiscalías no se articulan o no funcionan como ellas quisieran, porque quisieran ver a esa persona privada de su libertad. Pero por eso inicié yo diciéndoles que teníamos que llevar estos procesos paralelos. Las reglas de la violencia política en materia penal, pues siguen el procedimiento y las etapas que el procedimiento penal propiamente nos marca en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Y el código prevé pues estas salidas o estas formas de terminación de el proceso penal propiamente dicho. Entonces, lo que yo he pugnado y aprovecho nuevamente este foro es para que estas sanciones puedan incrementarse o puedan ser un poquito más elevadas las penalidades. Y esto significa no que se haga un populismo penal o un Una populismo inquisición. punitivo, sino que permitas que los delitos de violencia política, ya vimos de qué magnitud son, eh, puedan elevarse esas penalidades para que no alcancen esta media aritmética y eventualmente puedan llegar a un juicio, ni siquiera todavía a privación de la libertad, puedan llegar a un juicio. Fíjate que aquí nada más, digo, qué lástima que tenemos el tiempo encima, pero un tema que también a ti como fiscal me parece que puede ser bien interesante es el tema de la reparación. Porque Desde a luego. lo que voy, cuando una mujer, yo me pongo a pensar ahora que estuvo secuestrada la alcaldesa de Cotija, ¿no? Que bueno, afortunadamente dentro de todo el contexto, pues fue regresada a su casa, ¿no? Pero este golpe que precisamente se estudió en el caso de mujeres de Atenco, donde mujeres salen a exigir sus derechos, ¿no? A manifestarse, y que se estudió mucho por la parte de la psicología. Cuando una mujer se refleja en el aspecto público, se empodera en lo público, esta violencia es tratar como también de exhibirla para otras mujeres, ¿no? Es como decir, mira lo que le pasa Sirve de por ejemplo. andar de alcaldesa y por andar con sus cositas, mira cómo le fue. Entonces, esa imagen es bastante fuerte para todas las demás mujeres y las niñas también que están formándose, adolescentes. Pero aquí yo creo que el tema de la reparación, tanto individual como colectiva, ¿no? Como el tema de que mujeres que han sufrido estas agresiones, por ejemplo, una mujer que a mí me parece muy interesante en esto es Eufrosina, que tiene su publicación de libro, que ahora es diputada, o sea, que ha seguido su carrera, pese a las violencias, ella continúa firme, continúa adelante. Me parece un ejemplo muy interesante de reparación, ¿no? De cómo las mujeres podemos ver que una mujer que fue agredida en estas diferentes magnitudes, este, pues tiene que seguir siendo apoyada, tiene que seguir Claro. siendo respaldada, tiene que seguir siendo acompañada para que de alguna forma pues no desaparezca del escenario político, ¿no? Porque es lo que justamente estas violencias pretenden, que te disminuyas y digas, mejor Sí, ya que te no me meto inhibas, en ¿no? esto, ¿no? O sea, porque después de lo que me pasó, después de esto,
o de que mis hijos, o que ya le dijeron a mis papás, o que ya, o sea, todo esto, por supuesto que hace que tú digas, mejor ya no me dedico a esto. Y es el objetivo, y se logran. Entonces, ¿cómo aquí sería una reparación completamente diferente, otro tipo de reparaciones? Pues para que esta mujer que tiene gusto por la política, que quiere continuar con una carrera política, pues de qué manera se le sigue respaldando y lo ¿Cómo, logre, cómo proteges también esta libertad de ejercicio de derechos político-electorales a través de las garantías de no repetición? ¿no? Ujú, Entonces, por ejemplo, es algo que hemos intentado en la Fiscalía Electoral, pero en algunos asuntos donde sí consideramos que se acredita violencia política, las mujeres, como decía yo al principio, no nos acompañan, no siguen el proceso es penal que es el miedo, o sea, es y que es no, indispensable pues ya, que contemos con ellas, ¿no? ujú, Y otra, digamos, otro reto o desafío institucional al que nos hemos enfrentado es que justamente les decíamos que este es un delito que surgió en 2020. El primer proceso electoral en el que cobró vigencia fue en el 2021. Este va a ser su segundo proceso electoral. Entonces es un delito relativamente joven que está sí, creando precedentes y que está, digamos, llamando la atención por esta vía de acción, porque en materia, insisto, administrativa ya tiene un poco más de tiempo y son mayores el número de casos que se han analizado por instancias nacionales. En el caso de la Ciudad de México y en el caso de algunos estados de la República, es la primera vez que se están llevando a conocimiento de jueces penales estos delitos. Y los jueces penales, como sabrán, resuelven asuntos muy relevantes, delitos que ahora se les denomina de alto impacto, que antes eran considerados los delitos graves, como narcomenudeo, como homicidio, como feminicidio, delitos de suma relevancia. Y entonces los delitos electorales, dentro de los que se encuentra la violencia política, digamos que no se consideran de esa gravedad. Por eso ponía yo ese ejemplito de la caricatura de los dos ujú, mapaches, porque sí, sí cometes delitos, pero lo que te permite es que esas violencia o esos delitos autorizan cometer delitos más ujú, graves. Entonces a claro, eso voy. Hay una carencia en el Poder Judicial de jueces penales especializados en materia electoral. ujú, Entonces no conocen tampoco estos términos electorales que necesitamos para acreditar esos elementos normativos. Entonces, eso es un desafío institucional porque tampoco valoran con esa importancia o con esa gravedad este tipo de conductas. Entonces, si no sensibilizas a esos jueces también, pues al ver que todos ameritan suspensión condicional del proceso, pues no, más ujú, bien hasta sienten como que le estás quitando el tiempo con este tipo de claro, asuntos, ¿no? lo minimizo. Entonces, exactamente. Entonces, ese es otro reto institucional que no hay jueces de control o jueces penales especializados en este tema. Y pues bueno, yo cerraría pidiéndoles amablemente que nos sigan en nuestras redes sociales, que si tienen una duda, una consulta, quieren orientación jurídica respecto del tema, también pueden llamarnos a la línea 800, pues es totalmente gratuita, ya lo saben. Tenemos nuestras oficinas en el edificio principal de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, al que conocen como Búnker, estamos en planta baja, también pueden acudir. Si tienen dudas sobre si algo es o no violencia política electoral, podemos con mucho gusto asesorarlos o em, indicarles cuál sería la mejor ruta para atender el hecho que lleven a em, considerar plantearlos. Pues bueno, ¿qué puedo yo decir? Que nos quedamos con muchas ganas de seguir aprendiendo de estos temas, que es que de verdad que estamos en México, estamos muy atrasados todavía en todo Mucho. esto, ¿no? Nos falta mucho camino por andar. Y yo la verdad lo que me parece muy positivo es que personas como la fiscal, de verdad que me consta que tienen un compromiso real, ¿no? Con los temas de las mujeres, con los temas de la perspectiva de género, y que sí se refleja, por supuesto que se refleja y hace muchísima falta en este país, de verdad, no solo en Ciudad de México, sino en todos los estados de la República y a nivel federal, por supuesto también. Y creo que es un trabajo conjunto, porque esa caricatura de los mapaches es sensacional, muy ilustrativa, digo, no en balde del Fisgón, ¿no? Que dice es que si dejamos que estos ganen, pues van a ganar todo lo demás, ¿no? O sea, así de sencillo. Digo, y pobres mapaches también, yo no les Sí, tengo nada en contra, pero bueno, tan eh, trágico.
Claro, y aquí ya sabes que, bueno, además como parte de nuestra muy querida FEMU, pues sobra decir que por lo menos en este espacio siempre y aquí en el museo, en todos estos ámbitos, pues tienes un lugar siempre para que nos sigas enseñando pues todo lo que estás ahorita aprendiendo y trabajando, que es muy importante y más en tiempos electorales, ¿no? Porque creo que apenas estamos empezando Sí, desde luego, y ya te estamos voy a comprometer viendo. ahora a que platiquemos acerca Sí, de eso que me claro, preguntabas. Cómo se van cometiendo los delitos electorales en cada en una cada de las etapa sería etapas del genial. proceso Sí, sí, electoral, sí, pero claro. además cómo podemos prevenirlos y a lo mejor darnos un tip para que las denuncias sean más eficaces y nos provean a nosotros de elementos que nos permitan llegar hasta esos jueces. Por supuesto, no, pues aquí yo más que encantada. Muchas gracias por su hospitalidad y nos vemos la próxima ocasión.